Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva. Porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com. Continuamos nosotros aquí en Hoy por Hoy y bueno, charlábamos sobre la parte técnica, ¿no? de la despenalización del aborto aquí en la República Argentina. Que en algunos casos, hay que decirlo también, el Código Penal lo plantea y dice estrictamente que en ciertas situaciones el aborto puede darse. Obviamente esta ley es más abarcativa, polémica en algunos puntos, como lo charlábamos con el diputado nacional Luis Pastori, en donde, por ejemplo, atención médicos, podrán ir a prisión en el caso de negarse, si esta ley se aprueba. Lo dice la ley, no lo dice Mario Samaniego, no, lo dice la ley. Después, el hecho de los menores y el consentimiento, ¿no?, de cualquier familiar, o sea, si tiene a partir de los 13 años, si queda embarazada, no hace falta la autorización de los padres, sino de algún cercano, algún familiar. Es lo que plantea justamente la ley. Algún cercano, creo que dice la letra dura de la ley. Pero obviamente hay otros planteos, otros puntos de vista, más allá del técnico legal o del derecho legal. También está el teológico, ¿no?, el científico desde ese punto de vista, el religioso. Hemos invitado a una profesora, ¿no?, a una profesora de teología del Instituto Montoya, casi psicóloga, a punto de presentar ya la tesis. La señorita Sonia Fellega. ¿Qué tal, Fellega? ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco, desde el punto de vista teleológico, ¿cuál es la visión que tiene o cuál es la visión que inculcan desde el profesorado de teología con respecto a este tema, Fellega? Bueno, nosotros partimos con, principalmente con que el don, o sea, la vida es un don, ¿sí? Es un don que nosotros recibimos por gracia de Dios, decimos desde la religión. Sí. Pero más allá de las cuestiones religiosas, es pensar que imagínate que desde el momento que la mujer sospecha que está embarazada y se hace una ecografía, lo primero que se escucha es el latido del corazón. Entonces nosotros pensamos que ahí hay vida, ¿sí? O sea, si late el corazón hay vida y por ende para nosotros, desde la teología o desde la concepción religiosa, es persona. Entonces nosotros defendemos esa vida que no tiene voz ni voto en ese momento, sobre todo esa vida indefensa, ¿no? Para nosotros la vida es un don, o sea, un regalo de Dios, y por ende toda vida debe ser válida, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen algún tipo de manual de estilo, algún escrito? Porque he visto, por ejemplo, mucho en las iglesias el eslogan "Salvemos las dos vidas valen", creo que... Sí, nosotros, o sea, sobre todo el fundamento del valor de la vida humana, hay varias encíclicas. En realidad la iglesia tiene varios documentos, pero hay una encíclica en especial que es Evangelium Vitae, ¿sí?, que habla sobre la dignidad de la vida humana, y también la doctrina social de la iglesia especifica que toda persona es digna y por el hecho de ser persona y ser digno merece ser respetada su vida, ¿no? Entonces nosotros sostenemos de eso. Más allá de los planteamientos, o sea, yo creo que este debate de la ley, no quiero pensar que sea un debate político, esperemos que no sea de intereses políticos, y que realmente deba debatirse la cuestión. O sea, nosotros no podemos negar desde la iglesia o desde la sociedad, porque la iglesia en definitiva es la sociedad, ¿no? No es que somos dos mundos separados. Claro. No podemos negar que existen embarazos adolescentes, no podemos negar que existen abortos clandestinos, no podemos negar que existe una realidad que es el aborto. Pero yo creo que el debate tiene que ser desde valorar la vida, entonces tenemos que partir de ahí. O sea, debatir de cómo ayudar a esa persona a que no llegue. Me quiero poner en la piel de una persona, no es una cirugía estética lo que estamos debatiendo, ¿no? Si sí o no una cirugía estética. Es una decisión muy de fondo, muy profunda. Creo que es una decisión súper importante, ¿sí? Tenemos que ponernos en el lugar del otro, pensar sobre todo en qué está sintiendo esa persona, en qué estado de soledad puede estar viviendo,
que le llegue a tomar la decisión de abortar una vida, ¿no? O sea, de asesinar una vida. Entonces creo que el debate tiene que ir ahí. O sea, nosotros nos tenemos que enfocar como sociedad más allá de los partidos políticos, de los pensamientos religiosos, de los pensamientos éticos, ¿sí? Si la ciencia dice que desde el momento que late el corazón hay vida, nosotros decimos si hay vida hay persona humana, no es un objeto, o sea, es un sujeto. Y si hablamos de la psicología, un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, ¿qué sostenemos nosotros? Que el debate tiene que ser mucho más profundo, que tiene que ir más allá de las cuestiones personales, lo que pensás vos, lo que pienso yo, de en qué momento aparece la vida, en qué momento hay persona, ¿no? El debate creo que tiene que ser en asistir a esas personas que llegan a tomar esa decisión. Porque poniéndonos en la piel de esa persona que llega a tomar una decisión, podemos pensar que está en un estado de soledad, un estado de abandono o simplemente no desea tener un hijo. Entonces, ¿cómo acompañar a esa persona a que no tome la decisión de matar una vida? ¿No? Ahora, eso habla de la prevención, de la educación, y charlando con usted, me comentaba en un momento lo difícil que a veces es dar educación sexual en las escuelas. Se habla mucho, decimos mucho, no, tenemos que dar educación sexual en las escuelas, pero usted me contaba lo difícil que es, porque a veces uno se encuentra con, no sé, con los padres que se enojan porque dicen cómo le van a contar a los chicos cuáles son las partes del cuerpo, ese tipo de cuestiones. ¿Es difícil dar educación sexual en las escuelas? Es difícil enseñar teología, mucho más educación sexual integral, porque nosotros estamos hablando sobre cuestiones de vida, ¿sí? De educación, de cultura y de formación desde la familia. O sea, la educación, yo justamente estaba ayer escuchando y mirando los medios de comunicaciones nacionales donde un adolescente decía que el colegio no le brinda educación sexual integral y que las chicas deben abandonar el colegio porque tienen que trabajar para mantener una vida, o sea, un hijo. Entonces yo pensaba en ese momento, digo, ¿dónde nace la educación sexual? ¿Dónde nace la educación? Nosotros aprendimos que la educación nace desde casa. El fortalecimiento da los institutos, ¿sí? O sea, la escuela. La escuela fortalece la educación que viene de la casa. En este caso, la educación sexual integral es un tema muy delicado. Nosotros tenemos una ley nacional a partir del año 2006, sancionada en octubre del año 2006, que se está implementando de a poco, eso es cierto. Creo que es un proceso que se va dando, pero te cuento, por ejemplo, que hay instituciones superiores como el Instituto Montoya que tienen los cuartos años de los profesorados, en los planes nuevos ahora, un taller que se llama Educación Sexual Integral, ¿sí? No sé si alcanza en un taller de un cuatrimestre para hablar de todo lo que equivale a la educación sexual integral, pero por lo menos lo que se está planteando es instalar el debate social, preparar a los futuros educadores para que a su vez preparen o enseñan a los adolescentes mínimamente el cuidado del cuerpo. Ahí creo que tiene que apuntar si estamos debatiendo una ley de aborto, quiere decir que existe aborto. Entonces, el planteamiento nuestro, desde mi postura, tiene que ser enseñar a la prevención para no llegar a un aborto. Decías que es difícil dar teología. ¿Qué dan en teología? ¿Cuáles son los módulos que dan? Bueno, en teología tenemos, en el Instituto Superior tenemos de teología 1 a teología 4, ¿sí? Y en los primeros años, en el primer año se da toda la introducción a la historia de la iglesia, a la Biblia. Después en la teología 2 damos un poco la vida de Cristo, ¿sí? Una vida de Cristo humana, una vida de Cristo divina. Y en la teología 3 damos iglesia, sacramento, misa. Y en teología 4 hablamos un poco más acerca del ser del laico en la iglesia, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con el pecado, la moralidad, los actos, la educación, ¿sí? Cómo nosotros educamos nuestra moralidad, y ahí también hablamos de eutanasia, aborto, todas las problemáticas que tengan. ¿Y qué dan del aborto? ¿Qué hablan del aborto ahí Y específicamente para nosotros el aborto es un asesinato, ¿sí? O sea, es quitar una vida, ¿sí? Una vida indefensa, una vida que no tiene voz ni voto, que no puede decir quiero o no quiero vivir, no tiene elección ahí. O sea, una madre que decide matar a su hijo o abortar, no le está dando elección al niño. Entonces, la defensa de la iglesia siempre va a ser a favor de la vida. Yo siempre le digo a mis alumnos en la clase, sobre todo el respeto, pero siempre le digo, no me gusta decir que la iglesia está en contra, a mí me gusta decir que la iglesia está a favor de. Porque si vos decís que la iglesia está en contra, ella genera, genera una muralla de rechazo. Entonces, siempre decir la iglesia está a favor de la vida, ¿sí? Entonces si nosotros decimos estamos a favor de la vida, estamos a favor de la muerte, estamos en contra de la muerte, ¿sí? Claro. Entonces, siempre a favor de la vida, siempre, sobre todo la enseñanza de Cristo. Si nosotros no damos la enseñanza de Cristo,
la enseñanza de Cristo era especialmente a los afligidos, a los agobiados, a los tristes, a los desconsolados. Entonces esa es la enseñanza que nosotros, más allá del pensamiento religioso que tengamos, de que si somos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, no importa la profesión de fe, en este caso del credo, pero sí de la educación de Cristo. La enseñanza de Cristo es una, la Iglesia es una, ¿sí? Entonces Cristo siempre vino por los más necesitados. En este caso considero que estos niños que no tienen ni voz ni voto, en este caso, en este debate, son los más necesitados. Claro. Pero también tenemos que atender a esa persona, que yo le llamaría una víctima, en la que está abortando. Porque no es una cirugía estética. No creo que a ninguna, pienso yo, esto es un pensamiento mío, no creo que una persona quiera matar a su hijo específicamente. Por ahí las circunstancias de la vida hace a que no desee tener un hijo en ese momento, no tiene un padre que lo acompañe, no tiene una pareja estable, o simplemente no desea, ¿sí? Entonces en ese momento creo que tiene que haber un acompañamiento, sobre todo de la Iglesia, ¿sí? Acompañar a la persona a no llegar a una decisión pero también creo que este debate del aborto genera como varios disparadores. Y también podría empezarse a pensar, a debatir una ley de adopción más accesible, o una postura, bueno, ahora tenemos los hogares donde los niños por ahí pueden permanecer, pero puede abrir varios disparadores que hay que centrarse en eso, no solamente en despenalizar un acto de matar a alguien. Profesora en teología Sonia Felleca, muchas gracias por venir. Favor, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Bien, señores, hacemos la pausa, ya venimos. Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva, porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com.